del Partido Acción Nacional una iniciativa de reforma constitucional en materia de deuda. En diciembre del 2012, al iniciar esta administración, recibió una deuda pública que no llegaba ni a los 6 billones de pesos. Ya se trataba entonces de una deuda significativa. Por ello, en su primer discurso como presidente de México, Enrique Peña Nieto se comprometió a un paquete económico con cero déficit presupuestal. La realidad hasta el día de hoy es muy diferente a la promesa del presidente. El año 2013 cerró con un déficit de 3% del PIB para acumular una deuda del 39%. Esto fue solo el principio. El endeudamiento continuó acumulándose. Las deudas se dispararon hoy a más de 8 billones de pesos, el 47% del PIB. Para hablar en términos macroeconómicos, al hablar de términos macroeconómicos, nos hace perder la dimensión del problema. Pero, ¿y si les digo que cada niño que nazca en el 2016 deberá más de 70,000 pesos de pura deuda pública? No es justo. Nadie le preguntó a ese niño si quería nacer con esa losa sobre sus hombros. Este gobierno sencillamente no tiene control de la deuda. Cada año revisa sus propias estimaciones al alza 10%. Cabe recordar que al inicio de la presente administración se anunciaba una deuda del 36% del PIB para el 2016. En este paquete ya reconoce que llegará a 48%. La realidad posiblemente sea mucho peor. Así las cosas, las tendencias apuntan a que este gobierno, con la misma tendencia que lleva, nos heredará en el 2018 una deuda de hasta 60% del PIB. Y por supuesto, la deuda no viene gratis. Cada año tenemos que erogar cerca de 500,000 millones de pesos solamente para pagar los intereses de la deuda. Gastaremos 5 veces más en el pago de intereses de la deuda, y eso que están ahorita los intereses en su etapa histórica más baja, que todo el presupuesto federal de comunicaciones y transportes. 5 veces más. Gastaremos en intereses 10 veces más en el pago de la deuda que todo el presupuesto del programa Prospera Oportunidades. ¿Cuánto más pagaremos si seguimos acumulando deudas debajo del tapete? ¿Cuánto más pagaremos cuando suban las tasas de interés? Estamos ante una verdadera bomba de tiempo. Por ello, los senadores de Acción Nacional proponemos una solución contundente: incorporar en la Constitución el derecho de los ciudadanos a tener finanzas públicas estables y la obligación de los gobiernos a no contraer deudas más allá de un límite estricto y a no heredar deuda alguna a gobiernos futuros. La deuda pública, al final del día, trae más males que bienes, y no podemos comparar la deuda pública al endeudamiento privado. Cuando una persona se endeuda, asume un riesgo personal. Cuando un político endeuda al Estado, no asume ningún riesgo, pero sí recibe inmediatamente el beneficio de la deuda, más recursos para gastar sin responsabilizarse de ello. Al final seremos nosotros y nuestros hijos quienes pagarán los despilfarros del gobierno endeudando. No pagan los gobiernos, pagan los ciudadanos con más impuestos. Los deudas de hoy son los impuestos del mañana. Así, lo que en principio parece un nivel manejable de endeudamiento tiende a convertirse en un grave problema que impone una pesada losa a las familias y amenaza las finanzas y el desarrollo del país. En manos de los políticos, la deuda siempre es mala. Los políticos en el poder siempre tendrán incentivos para endeudarse más allá de lo razonable. Es pura naturaleza humana. Esta es la realidad de los hechos que vivimos a lo largo de todo el país. No debemos minimizar los riesgos de la deuda. Nuestra historia está plagada de ejemplos en los que las deudas han dado severos quebrantos a la nación y al pueblo. No debemos irnos siquiera al siglo XIX, basta con recordar la quiebra del país tras la docena trágica de Echeverría y López Portillo, o el infame error de diciembre de 1994.
Es por ello que a nombre de diversos senadores de Acción Nacional proponemos: 1. Reconocer desde la Constitución el derecho de los ciudadanos a unas finanzas públicas estables, es decir, a que los gobiernos no los endeuden ni les impongan impuestos confiscatorios para pagar dichas deudas. 2. Prohibir el heredar endeudamiento en el mediano plazo a todos los gobiernos, es decir, estos podrán endeudarse los primeros años de cada administración con un límite estricto, pero deberán saldar toda la deuda que hayan contraído 12 meses antes de terminar su administración. Con ello no solamente evitamos heredar deudas a futuros gobiernos, sino que se dediquen a despilfarrar recursos públicos en tiempos electorales. 3. Sancionar penalmente a los servidores públicos que contravengan esto y endeuden a los ciudadanos. 4. Reducir progresivamente la deuda acumulada para que ya no tengamos que destinar cientos de miles de millones de pesos al pago de intereses. A grandes males, grandes remedios. Estamos ante una iniciativa contundente, pero no tenemos otra opción. Tenemos que cortar esta grave amenaza, este cáncer de raíz. No falta quien considere atrevida esta propuesta, pero la verdadera temeridad es seguir con el rumbo que llevamos ahora, atentando contra el bolsillo de cada ciudadano. En definitiva, es momento de limitar al gobierno para empoderar al ciudadano, de quitarle a uno la capacidad de endeudarse para que el otro no vea amenazado su futuro. Los mexicanos no merecen menos. Aspiramos a un futuro donde cada mexicano que nazca traiga un pan bajo el brazo y no una hipoteca de 70,000 pesos. ¿Es cuánto, señor presidente?